¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El ejecutivo italiano liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni el lunes por la noche aprobaba por sorpresa la creación de una tasa del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos limitado al ejercicio 2023. Para hablar sobre esto y cuestiones vinculadas estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, estupendamente, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias a ti, Adrián, por haber aceptado la invitación, pero bueno, parece que las cosas dieron un vuelco, ¿no? Porque al día siguiente de haber aprobado esta medida, después de esta aprobación por sorpresa, el desplome de las cotizaciones de los bancos transalpinos en bolsa, que perdieron 9.000 millones de euros de su valor en una sola sesión, fue que el Ejecutivo italiano dio marcha atrás, ¿no? Y ha fijado un límite máximo del 0,1% del total de activos bancarios para el nuevo impuesto sobre los beneficios obtenidos por los bancos gracias a la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. ¿Cómo puedes traducirnos todos estos datos y todo lo que esto significa, Adrián, para entenderlo un poco mejor? Sí, bueno, vamos a ver. Primero, en el origen de esta situación está algo que está sucediendo en el conjunto de Occidente, que es la mejora drástica de los resultados de lo que se llama banca comercial, ¿no? Más que banca de inversión, como consecuencia fundamentalmente de la elevación de los tipos de interés, que están generando una situación en la que los préstamos que dan los bancos tienen intereses mucho más altos, mientras que no suben, los bancos están apenas subiendo, esto cambia mucho de un país a otro, pero los bancos apenas están subiendo los intereses que pagan por los depósitos. Entonces, están generando beneficios en esos márgenes muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, esto está llevando a algunos movimientos en algunos países europeos y el movimiento del gobierno italiano ha sido un movimiento muy duro con respecto a estos, vamos a decir, beneficios extraordinarios que está consiguiendo la banca italiana, ¿no? Con respecto a la marcha atrás, pues efectivamente lo podemos ver desde dos puntos de vista. Por un lado, como vosotros habéis dicho, este impacto quizás drástico en la cotización del sector bancario, y por otro lado también seguramente se está apuntando a diferencias de criterio dentro de la coalición gobernante en Italia. Dentro de estos sectores conservadores de derecha en distintos países europeos, algo así está sucediendo y se está detectando también en España en los últimos días, ¿no? Pero parece que había o puede haber discrepancias de fondo con respecto a este tipo de medidas entre un sector más intervencionista y un sector más liberal. El sector más intervencionista seguramente más ligado a la Lega, ¿no?, que al Fratelli d'Italia, que es el grupo de Meloni, ¿no? Pero bueno, es posible que esas discrepancias internas parece que pueden haber explicado por qué la marcha atrás ha sido también tan rápida, ¿no? Han sido seguramente esos dos factores. Por un lado, discrepancias sobre política económica entre distintos sectores de coalición, y segundo, ese impacto tan radical sobre las cotizaciones en bolsa, no fundamentalmente en Italia, pero en el sector bancario también en otros países, ¿no? Sí, como por ejemplo, se hablaba de que los bancos españoles habían perdido, tras el anuncio, por ejemplo, 3.100 millones de valor en bolsa, ¿no? Tras el anuncio de Meloni, ¿no? Efectivamente, sí, porque esa medida del gobierno de Italia pues ha generado una expectativa de que algo similar podría suceder en otros países, y entonces los inversores pues han bajado sus expectativas sobre la valoración de las acciones, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo se desenvuelve, pero bueno, está claro que en principio es una marcha atrás. Es posible que haya otros movimientos más suaves o más atemperados en el tiempo, pero esto también hay que enmarcarlo seguramente en una situación coyuntural y estructural del sector bancario, pues que hasta la fecha ha sido desconocida, ¿no? Con situaciones de crisis bancaria como las que hemos vivido fundamentalmente en Estados Unidos hace apenas 3 meses, y con unas expectativas que a muy corto plazo son buenas por esta situación de los diferenciales de tipos de interés, pero que a medio y largo plazo son bastante oscuras, digamos que por razones tecnológicas fundamentalmente, ¿no? Porque el propio sector bancario en cuanto tal
está en cuestión como consecuencia del avance tecnológico y de lo que se llama en términos genéricos la banca por Internet, que incluye a este concepto de las monedas digitales, ¿no? Claro, lo que está sucediendo con las monedas digitales es que tanto desde el punto de vista de las criptomonedas como de los proyectos de monedas digitales de los bancos centrales, es que se está planteando la posibilidad de que desde fuera del sistema bancario se empiecen a utilizar no solo monedas, sino monedas que lleven aparejadas cuentas de ahorro que permitan cobros y pagos y que, por tanto, a través de Internet se configuren como un sistema bancario alternativo o, si se prefiere, como alternativas al sistema bancario tradicional. Claro, esto es un tema importantísimo porque cuestiona el fondo de lo que ha sido la banca privada occidental durante 200 años, que se ha basado, digamos, en una especie de oligopolio en el que unas pocas entidades se colocaban en el centro del sistema financiero a través del monopolio del crédito que se otorgaba a las entidades que controlaban los depósitos. O sea, había una relación directa, o ha habido, y si la sigue habiendo todavía, una relación directa entre los depósitos y el crédito, y solo en la práctica solo pueden dar crédito las entidades que gestionan los depósitos. Lo que ocurre con las... Claro, esto era una cuestión que no se basaba en la evolución natural del mercado, sino en la regulación. Es decir, que las regulaciones de los países occidentales limitaban las posibilidades de dar crédito a los bancos que tenían depósitos, ¿no? Cuando en realidad los depositantes nunca han tenido ninguna intención de poner en riesgo sus ahorros. Lo que quieren es que alguien simplemente les guardara esos ahorros de forma segura, les gestionara las cuentas corrientes, los cobros y pagos en las cuentas corrientes, etcétera, ¿no? Pero el sistema les obligaba o nos obligaba a todos los depositantes a ponerlo en riesgo, ¿no? Claro, esto se rompe con esta dinámica de las monedas digitales o de los bancos centrales o de las criptomonedas en el momento en que estas monedas digitales empiezan también a ser capaces de gestionar cobros y pagos a través de ellas y de forma suficientemente solvente que dé suficientemente garantías a los ahorradores, y es evidente que eso va a suceder ya con las monedas de los bancos centrales. Pero esto ¿qué implica? Que si los ahorradores tienen una alternativa a depositar su dinero en la banca privada que los pone en riesgo a través del crédito, pues inmediatamente se van a ir a esas alternativas que no ponen en riesgo sus ahorros a través del crédito, ¿no? Entonces, eso significa simplemente un riesgo, vamos a decir, de cuestionamiento de lo que ha sido durante 200 años el sistema bancario, ¿no? Claro, esto se gestiona o tiene una relevancia muy distinta en los países en los que el peso fundamental de la banca es privada, como sucede en Europa y en Estados Unidos, o cuando el peso fundamental es banca pública, como sucede en los países emergentes. Pues claro, ya se está depositando poner los depósitos en bancos de titularidad pública, hay un sistema de garantía pública real y una gestión de esa relación entre depósitos y crédito que cambia el fondo de lo que realmente está sucediendo en Occidente. Entonces, el cambio fundamental se sucede efectivamente o amenaza a lo que es el sistema de banca privada en Occidente, fundamentalmente, es decir, en Europa y Estados Unidos. Amenaza a estos sistemas de banca, ¿no? ¿Y cuál es la amenaza concreta, digamos, contra los empresarios propietarios de esta banca, digamos, ¿no? Porque digamos que ese otro modelo de negocio no es negocio para ellos, ¿no? Efectivamente, claro, porque hay que tener en cuenta que el control de la banca privada ha sido el centro del control o la base del control de la economía y al final del control de la sociedad y de la política occidentales, ¿no? Entonces vemos cómo ahí se puede producir un desplazamiento que es muy delicado. Vemos que los bancos, por eso la banca privada occidental se está resistiendo a la introducción de las monedas digitales de los bancos centrales por parte de Estados Unidos y de Europa, que por otro lado tienen que hacer algo porque si no su sistema financiero se va a ver amenazado por las monedas digitales de los países emergentes, y entonces esto está llevando a que tanto en Europa como en Estados Unidos se planteen vías intermedias, ¿no? Vías en las que se va probablemente a poner en marcha un euro digital o un dólar digital para determinadas funciones
limitando dentro de lo posible la amenaza que esto supone para la banca privada, que está constantemente apostando por que se retrasen esos proyectos o porque se limiten su influencia. Aquí hay un factor importante porque el poder, digamos, económico y fáctico que estaba relacionado con la titularidad de los bancos, de alguna forma se ha desplazado en los últimos años, ¿no? Y esto ha sucedido fundamentalmente a través de los grandes fondos de inversión. Los más conocidos son BlackRock, Vanguard, etcétera, ¿no? Porque, claro, antes hablábamos del poder de las grandes empresas del sector bancario, de las grandes eléctricas, etcétera, mientras que en los últimos años ese poder fáctico se ha ido acumulando en estas gestoras de fondos de inversión, estas que fundamentalmente norteamericanas, que tienen pues entre un 5 o un 10% de las acciones en las multinacionales de todos los sectores, ¿no? Y claro, esto significa que se produce una conjunción de intereses y esto puede facilitar que se tomen medidas, el que se acepte la adopción de medidas por parte de los gobiernos o del Banco Central en su caso, que hagan daño a un sector concreto, si desde la perspectiva de estos fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, etcétera, pues es algo estratégicamente interesante, digamos, para el mantenimiento del sistema o la estabilidad del sistema en su conjunto. Es una cuestión muy interesante porque evidentemente estamos ante un cambio de los poderes fácticos occidentales realmente trascendente. Claro, entonces en este momento, ¿no? Ahora que hablas de esos poderes fácticos, ¿no? Uno se pregunta hasta qué punto los gobiernos pueden tomar este tipo de medidas y hasta qué punto los poderes fácticos se lo van a permitir y en todo caso, ¿en qué puede derivar todo esto, Adrián? Sí, bueno, lo que ha sucedido efectivamente en Italia es una muestra de hasta qué punto los gobiernos europeos tienen una limitación, de hecho, importantísima a la hora de tomar medidas que puedan afectar a los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Claro, esto desde luego no es un tema nuevo, pero claro, sí es un tema especialmente preocupante en un momento en el que, a partir de las 4 décadas de neoliberalismo, la intervención pública en la economía pues ha ido reduciendo sistemáticamente, la privatización en muchos países europeos se ha vuelto casi total, la privatización de los distintos sectores empresariales, y cuando la intervención pública está en niveles cercanos al cero, vemos como cualquier pequeño movimiento de intervención que, como decimos, puede afectar a los intereses de las grandes corporaciones, pues está sometido a enormes dificultades, ¿no? Hay cuestiones distintas que tienen una enorme importancia, como son el control de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Es decir, los gobiernos europeos ahora tienen una debilidad impresionante frente a los medios de comunicación, que están controlados por esas grandes corporaciones, porque siempre han tenido un cierto peso estas grandes corporaciones, pero con las privatizaciones de los años 90 de prácticamente la totalidad de los medios de comunicación públicos, pues claro, ese peso se ha hecho total. Es decir, los gobiernos y los grupos políticos que al final dependen de las elecciones, esas elecciones dependen de la orientación y de lo que hagan, del tratamiento que los medios de comunicación den a unas u otras opciones políticas. Esto todos los responsables políticos lo saben perfectamente y tienen que andar con pies de plomo a la hora de asegurar que no interfieren o que en los intereses de forma directa de las grandes corporaciones y, claro, de forma indirecta a través de la capacidad que tienen los medios de comunicación controlados por esas grandes corporaciones para decidir al final quién gana o quién pierde las elecciones. ¿Estamos ante un callejón sin salida, Adrián? Bueno, seguramente no, porque aunque desde un punto de vista de corto plazo se transmita esa sensación, en la práctica, claro, el deterioro de la situación económica, social, política e incluso geopolítica de Europa y de Occidente es tan grande que el cambio va a venir, ¿eh?, de una forma o de otra. El cambio geopolítico está en marcha desde los países emergentes y los países en desarrollo, y esto, sin duda, se va a traducir de una forma o de otra en un cambio de modelo, ¿no? Y como consecuencia de ese cambio de modelo, pues muy posible que cambien las relaciones de poder, que cambien la fuerza de unos y otros poderes fácticos y que aumente la pluralidad política dentro de Europa y dentro de Estados Unidos, dando un mayor juego a que
posiciones más o menos intervencionistas puedan ser aplicadas en la práctica, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier, gracias a vosotros.